Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. En el programa de hoy vamos a ocuparnos de otra pandemia, de la pandemia informativa, también llamada infodemia, que es una plaga nueva, o no tan nueva, pero que suele venir acompañando a circunstancias, a crisis como estas, y que está probando ser también muy resistente a los tratamientos y a los antídotos, y en fin, es un tema de un gran debate. Silvia Mabel, bueno, este tema nos compete especialmente a los periodistas porque típicamente el periodismo o la información de calidad había sido el anticuerpo de las noticias falsas que han existido siempre, no son un fenómeno nuevo. Ahora se expresan en las redes sociales, en forma de trolls y de fake news, pero las noticias falsas, las fake news, han acompañado a la historia de la humanidad mucho tiempo. Para eso, en su momento, hubo un antídoto que era, en sus inicios, la prensa, ¿no? Donde la gente... de fuentes, ¿no? Claro. Es decir, ¿por qué se publica ahora rápidamente algo sin ser Alguien decía, chequeado? una macana decía rápidamente, bueno, en la televisión, en la radio, los periodistas investigaban, decían, bueno, y hay ahora como hay una crisis del periodismo tradicional, hay un pseudo periodismo, pseudo información, se ha convertido en una plaga realmente, y cosa que es muy peligrosa cuando hay una crisis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un terremoto, por ejemplo, hay estudios que muestran que, bueno, que las fake news pueden ser letales porque dicen que se está derrumbando un edificio que no se está derrumbando. O al revés. En fin, o al revés. Entonces, realmente el manejo de la información es clave y es una estrategia que los gobiernos tienen que darse para, bueno, para combatir esto. Claro. No, desde luego. Cabe preguntarse tal vez cuánto tiene que ver esto con la pérdida de peso relativo que tiene la prensa gráfica, que tiene criterios, manuales de procedimiento, chequeo de fuentes, con la explosión de las redes sociales que además, digamos, cada vez más gente se entera de las noticias sin leer los diarios en sus formatos tradicionales, sino a través de cadenas tipo Google, Twitter, etcétera, que por otro lado también fomentan una brecha enorme, o sea, fomentan verdaderas grietas, ¿no? Como si hubiese cambiado el contrato que tienen los ciudadanos con la prensa. Realmente es muy preocupante lo que está sucediendo. Justamente con quien vamos a conversar ahora dentro de un ratito, con Ernesto Calvo, ellos han estudiado los mecanismos, ¿no? O sea, la creación del contenido y una activación de lo que ellos llaman la activación de la cascada, que después todo esto envuelve... Que además que tiene sentidos muy definidos, no es simplemente que surgen porque la red permite que cualquiera diga cualquier cosa y otro también, sino que hay cuestiones que en general detrás de una fake news hay alguna intención, o hay una intención política para perjudicar a un adversario político y un uso desmesurado de esa tecnología, de esa forma de inventar y de circular, o hay también todas las ideas más locas y conspirativas de todo un segmento que sí, que aparece incluso ahora con la epidemia de coronavirus, es algo tremendo, la cantidad de noticias falsas sobre curas milagrosas, sobre decisiones que no se tomaron, no se pueden tomar, bueno, es muy peligroso, ¿no? Así como terremotos es peligroso también aquí. Bueno, Ernesto Calvo justamente acaba de publicar un libro junto con Natalia Aruguete que se llama Fake News, Trolls y otros encantos, que lo publicó un encanto tenerlo, siglo siglo XXI, y él es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Maryland, o sea que está en el centro del huracán de la pandemia y de la pandemia informativa también, porque allí está nada menos que Donald Trump, que es un tema, ¿no? Que el presidente, nada menos que el presidente de la primera potencia mundial esté difundiendo noticias falsas, es problemático, ¿verdad, Ernesto? ¿Cómo estás? Te saludamos desde aquí de un estudio en Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Definitivamente es, como dice acá el comandante en jefe, el commander-in-chief de las noticias falsas, Donald Trump. Así que es una crisis bastante particular la que tenemos en Estados Unidos hoy. Bueno, Ernesto, vos con Natalia Aruguete analizaron varios casos
de diseminación de noticias falsas. El libro acaba de aparecer, obviamente no llegaron a la pandemia, pero esto va a ser el próximo capítulo, sin duda, ¿no? ¿Pero qué conclusiones o qué impresiones están teniendo en este primer momento? Sí, sí, así es. De hecho, estamos ahora con varias encuestas midiendo la activación de noticias falsas de la pandemia en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en México. Así que muy interesante. En el libro lo que nos fijábamos en particular era la distinción entre fake news y noticias falsas, ¿no? Noticias falsas siempre ha habido, mala información siempre ha habido, desinformación. Tiene que ver no con la intencionalidad política, sino con el hecho de que uno llena vacíos de información, cosas que no sabe. Y cuando baja la calidad periodística, cuando hay mucha gente que entra al ruedo, como con las redes sociales, son dos casos en los que las noticias falsas aumentan. Pero fake news es un tipo de operación política muy particular, que lo que trata no es simplemente de introducir una noticia falsa, ni siquiera trata de que la gente crea las noticias falsas, sino que lo que trata es de producir un elemento político. En la pandemia vemos ambas cosas, vemos mucha necesidad de información, así que hay mucha noticia falsa, y vemos también operaciones políticas, así que hay fake news, pero son como procesos muy distintos esos. ¿Y dónde se está informando la gente? ¿Tienen algún indicio de, en Estados Unidos, donde hay cadenas como Fox y como CNN que plantean cosas completamente distintas? ¿Dónde se informa la gente y qué tipo de fuentes están buscando? En todos lados. Creo que la imagen, para empezar un poco, es en Estados Unidos es ilegal gritar fuego cuando hay un fuego, un incendio en un cine. Justamente el generar pánico puede decir parte de lo que decías antes, ¿no? Uno sale corriendo hacia la puerta, como mencionabas antes, y se produce entonces gente que muere, como en un terremoto, por la mala información que está siendo propagada. Cuando hay una pandemia hay mucha necesidad de información, entonces la gente sale a buscar en todos lados. Busca en Internet masivamente, ve por Twitter, por redes sociales, por los diarios, con lo cual la cantidad de información que se captura es muchísima. Parte de esto es que cuando la gente busca soluciones mágicas a problemas que son muy acuciantes, pasa como en el cine, salen todos por la puerta y uno encuentra respuestas absurdas que se empiezan a propagar y que producen mucho daño. Con el tiempo, lo que estamos viendo es, una vez que se calma esa necesidad informativa y que la necesidad de información empieza a disminuir porque no hay tanto para reportar, vemos más esas operaciones políticas que lo que buscan es capitalizar en lo que va a ser una crisis muy profunda. Ernesto, ¿cómo se modera, digamos, el tema justamente de las noticias falsas? Acá hubo un intento de tratar de regular algo, fue muy criticado, hay protocolos, contanos un poquito. Sí, es súper interesante. Yo creo que regular las noticias falsas es muy complicado y en general los modelos que funcionan, que han funcionado para moderar las noticias falsas son los acuerdos entre ONGs, entre organizaciones no gubernamentales, el gobierno y las plataformas que producen, que ponen información a disposición. Más que regular, las regulaciones siempre han quedado detrás de las formas novedosas que encuentran los operadores para poner noticias falsas, para circularlas. Lo que se necesita es responsabilizar a las plataformas para que ellos introduzcan mecanismos de moderación. Hay que pensar que si uno solo piensa, por ejemplo, en Twitter, que produce casi un décimo de lo que produce Facebook, en Twitter estamos hablando de 600, 700, 800 millones por día de tweets que tienen que ser evaluados para medir si son falsos, si no son falsos, lo que están produciendo. Entonces, el tipo de infraestructura que se necesita para algo así es gigantesco. Uno piensa solo en Facebook. Yo estuve en Palo Alto el año pasado. El setting que tienen para tratar de moderar las noticias falsas incluye no solamente inteligencia artificial, sino además más de 400 operadores constantemente que van filtrando las noticias que van quedando rankeadas más arriba en la evaluación de noticias falsas. Entonces, uno tiene que pensar que hay miles de personas que están moderando dentro de las plataformas para tratar de identificar qué es falso y qué no es falso, y eso no puede ser solo algo que se delega a las plataformas. Tiene que haber organizaciones sociales, el Estado, que lo que hacen es participar del proceso. Ahora, Twitter tuvo un papel muy importante con el tema Bolsonaro.
porque evitó algunas informaciones falsas que Bolsonaro intentaba dar alrededor de la pandemia, ¿no? Sí, fue muy interesante Twitter y WhatsApp, que es manejada por Facebook, desde el principio de la elección de Bolsonaro. Fueron muy activos en tratar de limitar varias de las organizaciones que trabajando con Bolsonaro propusieron noticias falsas. WhatsApp dio de baja más de 100.000 cuentas, Twitter eliminó miles de cuentas que estaban operando con noticias falsas, y uno de hecho puede ver el agujero en la red social que se forma cuando estas operaciones políticas fueron dadas de baja. Ahora, siempre es también problemático que eso quede simplemente a merced de las organizaciones, de las plataformas, ¿no?, que tienen el control y pueden saber de dónde está viniendo la información. Pero sí, yo creo que responsabilización es clave, y eso quiere decir que las plataformas tienen que saber que son punibles por formas de violencia coordinada, tanto política como no política, que se realizan por terceros. Y eso está ocurriendo porque hasta ahora las plataformas decían, nosotros no somos medios, nosotros somos empresas tecnológicas que, bueno, acá hay libertad de expresión y cada uno tiene libertad de expresarse como quiere sobre nuestras plataformas, a diferencia de los medios tradicionales que tienen un editor responsable que es legalmente responsable por lo que publique. Las plataformas hasta ahora no. ¿Esto está cambiando? ¿Esta crisis se lo está cambiando esto de alguna manera? Yo creo que uno ve que la presión de responsabilización es muy alta por lo que están invirtiendo estas plataformas también en moderar estos efectos. Entonces, ellos saben que eventualmente la respuesta política puede generar tal presión que van a tener que dar algún tipo de respuesta, con lo cual están invirtiendo mucha cantidad de recursos. Entonces, la presión política hace que estas plataformas busquen formas creativas de intervenir. Ahora, hay que pensar que cuando yo digo algo que puede ser, que puede no gustar, mecanismos de microagresión en redes sociales, etcétera, son más difíciles de detectar que las operaciones políticas y que las operaciones de desinformación. Las operaciones de desinformación tienen estructura técnica, uno puede observarlas tecnológicamente, uno sabe dónde vienen, uno puede detectar los IPs por los que trabajan, aún si están, lo que se dice, enmascarados. Entonces, las plataformas pueden ver todos estos tipos de informaciones de dónde vienen y saber cuáles son las vías de acceso. Hay que pensar que yo, siendo un tercero, con herramientas estadísticas desde la universidad, puedo saber dónde están llegando esas noticias y saber cuál es el grado de coordinación. Las plataformas ven lo mismo que veo yo, pero muchísimo más, porque a diferencia de nosotros, ellos pueden ver en qué lugar está entrando esa información, cuáles IPs están produciendo esa información. Entonces ellos tienen muchos recursos para lidiar con este tipo de cosas. Eso quiere decir, Ernesto, que, por ejemplo, esas lo que se llaman las granjas de trolls son relativamente fácil de detectar y poderlas sancionar o limitar. Sí, a mi juicio son muy fáciles de detectar porque nosotros permanentemente las estamos monitoreando. Lo que nosotros no tenemos es capaz de intervenir como las plataformas para limitar el tipo de acciones coordinadas de violencia agresiva, de violencia social que ejercen. Pero hay que pensar que todo este tipo de plataformas, de granjas que se generan, si van a poder funcionar políticamente, se tienen que generar mucho tiempo antes y tienen que penetrar socialmente. Entonces, cuando venía la elección en Argentina el año pasado, nosotros veníamos monitoreando cómo se desarrollaban las redes sociales y veíamos ciertas comunidades que estaban siendo preparadas para intervenir en la elección. No pueden simplemente el día antes de la elección aparecer y tratar de penetrar con un mensaje. Entonces, nada de lo que tiene que tener efecto público puede no verse públicamente. Y si nosotros podemos verlo, las plataformas, por supuesto, que también lo están viendo. Claro, lo de Caricias Significativas, que fue uno de los hits de cómo se descubre algo masivo hecho con granjas de trolls. ¿Qué impacto tiene? Ese es uno de los más divertidos, pero también uno en algún sentido de los más burdos. Esos son los tipos de estrategia que en realidad no funcionan. Que si uno tuviera que pensar, ese tipo de estrategia que tiene que hacer uno para después atacarse uno, porque son el tipo de estrategias que son tan visibles que son costosas políticamente. Las buenas estrategias en verdad construyen intervenciones, lo que se llama astroturfing, crean un pasto artificial de cuentas falsas, de perfiles falsos, de medios falsos, y eso se realiza durante meses. Entonces la gente que participa de este tipo de operaciones sabe hablar español, conoce políticamente cosas a nivel local,
no es muy difícil hacerlo. O sea, piensen que si yo tengo 300 personas trabajando en una buena operación política, puedo administrar 4.000, 5.000, 6.000 cuentas en forma muy eficiente, que tienen un impacto muy grande. Y una operación política en Argentina tiene en general una columna vertebral tanto del gobierno como de la oposición, que va a ser de alrededor de 30.000 cuentas, 35.000 cuentas. Entonces, operar políticamente no es tan difícil. Lo que pasa es que, como lo del cine, cuando uno trata de hacer todo muy rápido, a último momento, y contrata entonces personal que lo que está haciendo es intervenir masivamente desde afuera, ese tipo de cosas son mucho más notables. Ahora, a mí me parece fascinante todo este mundo, pero lo que suele haber generalmente es una exageración de los efectos de las redes, ¿no? Creo que es un defecto bastante establecido en el sentido que, por ejemplo, mucha gente dice, estas plataformas son democráticas y la gente participa, millones de personas, basados en la cantidad de contactos que tienen. Ahora, es así efectivamente porque son pequeñas, son como vos decís, 300 personas que están operando miles de cuentas, pero que parece que son millones y es un pequeño grupo de personas. La mayor parte de la gente está mirando si es que lee o a veces tampoco hay tiempo para leer. La pregunta es, ¿hasta qué punto estas operaciones tienen efectivamente un poder tan grande como se les atribuye? Es una buena pregunta. O sea, durante muchas décadas todo lo que es teoría comunicacional supo que el efecto que tenían los medios de comunicación, los diarios, la televisión, la radio, es bastante modesto en cambiar la opinión de la gente, mucho más importante en cambiar la agenda política. O sea que es mucho más posible que si yo pongo una noticia en el diario que cambie lo que la gente piensa que es importante a que cambie las ideas que tiene sobre un tema. Lo que las redes sociales producen es algo muy parecido. No es tanto que hacen que la gente cambie, sino que centran la atención, enfocan la atención en ciertos temas que son políticamente relevantes. Tienen mucho efecto a mi juicio. En particular, todo lo que, por ejemplo, Boskovsky, Mittelstein llaman el consumo incidental de noticias. Yo estoy, por ejemplo, mirando la televisión y al mismo tiempo tengo Facebook abierto. Y en el Facebook están, por un lado, lo que dicen mis amigos, pero al mismo tiempo aparecen los titulares de ciertas noticias, ciertos comentarios. Entonces va cambiando la percepción de lo que es importante. No necesariamente lo que yo creo de un tema, pero de pronto cuán visible es el tema presos, cuán visible es el tema tarifazo, ¿no? Cuán visibles son ciertos eventos políticos. En las redes sociales eso tiene mucho efecto. En la última encuesta que sacamos a campo en Argentina, cerca de un 70% de la gente indica que todos los días entra a Facebook por lo menos una o dos veces a ver lo que están haciendo sus amigos, sus familiares, etc. Eso quiere decir que hay una gran parte de la población que está expuesta a esto que se llama consumo incidental de noticias, o sea, leer cosas que están pasando, aunque sean los titulares, y en ese sentido cambiar su percepción de qué cosas son importantes. Ahora, uno puede decir, antes tampoco había, ¿cuándo el consumo de noticias no fue incidental? O sea, los jóvenes, la televisión siempre estuvo prendida en los hogares mientras la gente hacía otras cosas, o la radio, ¿no? Como diciendo, bueno, las redes cambian eso esencialmente, cualitativamente, o sea, puede ser que haya más gente ahora que está practicando eso, pero el consumo, ¿cuándo los jóvenes se compenetraron con la información y se ponían a leer el diario? Nunca, o sea, ni ahora, ni hace 30 años, ni 40 años. O sea, el consumo de noticias fue incidental, en todo caso, desde siempre, desde que existen las noticias. Nadie, claro. Salvo los periodistas, pero... o los comunicólogos, que somos unos adictos a las noticias. La mayor parte de la gente no le da importancia a las noticias. Es cierto, pero hoy en día la gran mayoría de los adolescentes, por ejemplo, entra a Facebook, entra a Instagram, entra a Twitter, entra a las redes sociales o recibe mensajes por WhatsApp, y parte de la información que entra es política. Hay que pensar que cuando yo tenía 12, 13, 14, 15 años, más allá de los que uno quisiera, lo que quisieran leer el diario, digamos, uno lo pasaba por la sala y de pronto lo veías y veías un par de titulares, o si lo hacías ibas a ver muy pocas noticias. Hoy el nivel de consumo que tenemos incidental es muchísimo más alto. ¿Cuánto eso importa a nivel político? Ahí estoy de acuerdo. Creo que hay una discusión histórica muy grande
sobre cuáles son los efectos reales que tienen todos los consumos de noticias. Creo que uno está viendo, sí, que conforme aumenta el consumo de noticias, vemos una activación afectiva mucho más grande, la cantidad de gente que se enoja, ¿no? Sí. Que lee Twitter y se enoja, que los niveles de polarización que observamos son más altos, incluso entre aquellos que están consumiendo incidentalmente las noticias. O sea que estamos viendo ciertos efectos. Pero yo siempre digo, momentos de polarización donde los medios fueron extraordinariamente importantes y no estaban en las redes sociales, incluyen la Guerra Civil de Estados Unidos, incluye todo el periodo de 1930 a 1945, y de hecho el concepto de fake news, Hannah Arendt lo discute mucho justamente en relación al periodo del nazismo. Claro. Ernesto, ustedes en el libro hablan de dos fenómenos, el tema del tarifazo, cómo amplió la grieta, cómo dividió, pero por otro lado lo contraponen a el enorme movimiento feminista de mirá cómo nos ponemos, que fue realmente un fenómeno increíble. ¿Podés profundizar un poquito más? Sí, una de las cosas más interesantes de las redes sociales, que sí es distinta a los medios tradicionales, es una cosa que se llama la paradoja de los amigos, que, para decirlo de la forma más burda, dice que, por ejemplo, nuestros compañeros sexuales han tenido más experiencias sexuales que nosotros, que nuestros amigos tienen más amigos que nosotros. Lo que muestran las redes sociales es que todos aquellos con los que conectamos tienen más de algunas características que nosotros. Por ejemplo, si yo soy demócrata, mis amigos en redes sociales tienen más amigos demócratas que yo. Si soy republicano, mis amigos republicanos tienen más amigos republicanos que yo. Y eso quiere decir que las redes se mueven hacia donde tenemos los nodos que más frecuentemente aparecen, y eso quiere decir las divisiones o las uniones que más nos acercan a ellos. Entonces, cuando uno tiene cosas como tarifazo, que dividen a las redes sociales, en general también los contactos nuestros empiezan a parecerse más a esa división. Y cuando nosotros tenemos eventos que nos unifican, como por ejemplo, mira cómo nos ponemos, son casos en los cuales se produce una unificación de las redes, donde las autoridades de las redes, los grupos más importantes y más frecuentes, tienen posiciones que son relativamente similares, y entonces nuestros amigos tienen más de esas cosas que nos unen que nosotros. Lo que nosotros mostramos en las redes sociales es que polaricen o no polaricen depende justamente de esa estructura. Muchas veces la red uno puede pensarla como un cerebro, ¿no? Que si yo la veo de frente, veo el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, pero si giro la cabeza, de pronto no hay hemisferio izquierdo y derecho. Muchos temas, como mirá cómo nos ponemos, es como si tuvieran la cabeza girada hacia la izquierda. No hay un hemisferio derecho y uno izquierdo, porque estamos en un ángulo, una dimensión de la información que es distinta. Hay una cuestión que aparece siempre con respecto a las nuevas miradas, que tiene que ver con dónde se hace una escena pública en la que todas las voces en simultáneo puedan discutir, ¿no? Entonces pareciera como que con la irrupción de las redes, la idea de burbujas, aparece la segmentación y la imposibilidad de oírse. ¿Cómo dice esta cuestión? ¿Hay posibilidad de recreación de una escena pública con múltiples voces? En el minuto que nos queda, porque el tiempo pasó volando. Bastante poco. Las redes son muy jerárquicas, algunas un poquito menos. Facebook es un poquito menos jerárquica que Twitter, y WhatsApp un poquito menos jerárquica. Pero vamos a ser honestos, no todo el mundo quiere escuchar a todo el mundo. Nos conectamos a las redes porque tenemos mucho más interés en escuchar lo que dice Fernández o Macri o Cristina que el interés que tenemos en escuchar a los vecinos. Ese mismo tipo de diferencias en atención que producen elementos que son muy jerárquicos son potenciados por las redes sociales justamente por cómo conectamos, por la topología. Así que el lenguaje de redes sociales no puede ser muy democrático, salvo que nosotros lo que estemos interesados es en escuchar muchas voces, que en verdad a la mayoría de la gente eso es lo mismo que escuchar mucho ruido. Lo que quiere no es escuchar muchas cosas, sino que quiere escuchar las cosas que le interesan. Eso produce burbujas, produce segmentación y produce en algún sentido falta de democracia. Bueno, yo encuentro fascinante, que lástima que se nos acabó el tiempo, que podríamos seguir charlando un montón, porque este fenómeno de las redes, estamos en el medio de la pandemia, además la pandemia informativa que nos puede confundir mucho más, ¿no? De modo que bueno, esto ha sido fascinante, y les recomiendo el libro Fake News, Trolls y otros encantos, que acaba de publicar Siglo XXI, de Ernesto Calvo y Natalia Aruguete. Muchas gracias, Ernesto, por habernos
comentado hoy tus interesantísimas investigaciones. Gracias por la invitación y saludos desde la cuarentena acá en el norte. Muy bien. Y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos. Trae tu sueldo a Banco Galicia y viaja a Miami con puntos Quiero de bienvenida. Hacete Galicia en galiciaeminent.com. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si tenés que salir a la calle, ahora es obligatorio el uso de tapaboca. Te cuidas a vos y a todos los vecinos. Para más información, entra en la web o chatea con la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo.